Vamos a tratar el tema 60, titulado Modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético. En la introducción podemos hablar de que la generación del 98 y el modernismo son dos movimientos literarios coetáneos, es decir, suceden, tienen lugar al mismo tiempo. Abarcan aproximadamente las dos décadas que forman la bisagra entre los siglos XIX y XX, ¿no? Finales del XIX, principios del XX, ese par de décadas. Por tanto, si ambos movimientos respiran el mismo contexto, el mismo aire vital, digamos, ¿qué les distingue? ¿Por qué hablamos de modernismo en 98? Tienen las mismas raíces, tienen elementos en común, son totalmente diferentes, ¿no? Todo eso lo podemos comentar o preguntarnos sobre eso en la introducción de manera retórica, y que vamos a intentar, ¿no?, en este tema aclarar los términos, dar una explicación y una definición de ambos movimientos, incluyendo autores, incluyendo todos los contextos, ¿no? En el título dice fenómeno histórico, social y estético, así que el contexto también tendrá que ampliarse no solo a lo histórico y social, sino también a lo estético y poco más que añadir. Aquí en la introducción ya lo dejo al gusto de cada uno, que hay gente que incluye alguna referencia, que puede empezar a hablar ya de algún saber de la Losloe, ¿no? Saber literario, competencia cultural, lo que siempre digo, en definitiva. Apartado uno: modernismo y generación del 98, aclaración de términos. Podemos decir, bueno, aclaración de términos, definición o algo así, ¿no? Es un apartado en el que vamos a aclarar términos, definir de manera general, dar incluso alguna nómina de autores. Este apartado lo podemos comenzar explicando que el modernismo es una corriente que busca sobre todo la belleza, es decir, un movimiento esteticista, y el 98 se basa más en la búsqueda de la verdad, del ideal. En el primero predomina la forma y en el segundo el contenido. Esta es la explicación más básica y sencilla de ambos términos, de ambos movimientos. Como continuación a este apartado, vamos a empezar a definir el origen de los términos. Por paradójico que parezca, el término modernismo se tomó del campo religioso, y designaba en los años finales del XIX una herejía que preconizaba el diálogo del catolicismo con la modernidad y sus avances de todo tipo. Luego cambió de ámbito y vino a designar a los poetas hispanoamericanos, sobre todo, porque ese es el primer movimiento nacido en Hispanoamérica, pues estos poetas hispanoamericanos que rompían con la estética precedente e instauraban un nuevo estilo poético. Eso es lo que viene a decir modernismo. Con respecto al grupo del 98, es sabido que primero se acuñó el término generación del desastre y generación del 98 fue el título escogido para facilitar al posible lector el ámbito del que se trataba. Como posibles nóminas de autores, podemos comenzar con Salvador Rueda en el modernismo junto a José Martí y Julián del Casal, y también Manuel Gutiérrez Nájera como precursores del modernismo, pero Rubén Darío 1867-1916, especialmente a partir de Azul de 1888, sería su figura estelar. ¿No? Hemos dicho Salvador Rueda, José Martí, Julián del Casal y Manuel Gutiérrez Nájera como precursores. De estos no he dicho años de nacimiento y muerte, aunque los tengo por aquí, porque es que en mi opinión es un lío. Quien lo quiera buscar para completar, que lo busque. Es recomendable también, pero yo me he quedado solamente con la fecha de nacimiento y muerte de Rubén Darío, 1867, 1916 y 1888, como fecha clave por la aparición de Azul, su obra Azul, con tres puntos suspensivos. Que ya en el título, ¿no? Azul, con esos tres puntos suspensivos, nos da una idea de que algo nuevo está sucediendo, ¿no?, en el arte. En España fueron figuras los hermanos Manuel y Antonio Machado. Manuel Machado 1874-1947 y Antonio Machado 1875-1939. También Ramón del Valle Inclán 1866-1936
y Francisco Villaespesa, 1877-1936. Antonio Machado y Valle Inclán, en su primera época, son más deudores de Rubén Darío que miembros del 98, aunque ya poco a poco, sobre todo Antonio Machado, se irá introduciendo en el 98. En la nómina de la generación del 98 suelen incluirse autores como Miguel de Unamuno, 1864-1936, Ángel Ganivet, 1865-1898, también Valle Inclán y, por supuesto Antonio Machado, como hemos dicho ahora, Pío Baroja, es una de las figuras más estelares, 1872-1956, Azorín, José Martínez Ruiz, Azorín, 1873-1967 y Ramiro de Maeztu, 1875-1936. Aclarando esto de Valle Inclán y Antonio Machado un poquito más, pues Valle Inclán es modernista en sus sonatas de 1902 a 1905 y Antonio Machado es modernista en La soledad de galerías y otros poemas de 1907. Sin embargo, en Campos de Castilla, de 1912, tiene cierta austeridad y algún eco 98ista y regeneracionista. Igualmente, para concluir este apartado 1 de aclaración de términos, podemos decir, esto es muy importante, que toda clasificación, ¿vale? Cualquier clasificación que hagamos, incluyendo la nuestra propia, se supone bastante reduccionista, ¿vale? Esto merece una investigación mucho más exhaustiva, pero para un tema de esta oposición lo mencionamos, esto es reduccionista, hay que decirlo, hay que explicarlo. De hecho, se puede decir en la introducción también como aviso, ese preaviso que diga, mira, lo que vamos a explicar aquí se ha reducido bastante y se simplifica mucho, ¿vale? Para una investigación más exhaustiva necesitaríamos más, ¿no? Una investigación mucho más profunda del tema. Vamos ahora con un apartado 2 titulado Marco histórico, social y estético. Aquí hemos añadido el estético, como hemos dicho antes. Empezamos con el marco histórico en general, un 2.1 podría ser, y lo vamos a dividir en el mundo, no, más que Europa, en el mundo y España, aunque lo junto en un 2.1, contexto histórico mundial, tanto, ¿no? Contexto histórico, perdón, mundial y español. Empezamos con el mundial. El escenario europeo de finales del siglo XIX era inestable. Su fragilidad sería la causa de la Primera Guerra Mundial. La Europa central estaba dominada por dos imperios, uno en alza, el alemán, y otro en decadencia, que era el imperio austrohúngaro. Estados Unidos es en este momento una potencia en ascenso y tras la victoria sobre la flota española iniciará un dominio total en lo económico, que llega hasta nuestros días, en lo económico y político también, como se puede ver en las noticias, basado en la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Esto nos suena bastante, ¿no? Con esto de Donald Trump. América para los americanos. En cuanto a España, si tomamos dos fechas emblemáticas, como la revolución llamada la Gloriosa del 1868, que ya fue comentada en el realismo, y la Semana Trágica de Barcelona de 1909, observaremos que entre una y otra se suceden hechos, sobre todo turbulentos. Sigue la guerra carlista, no, aquí tenemos la restauración, ¿no? En el 75, donde ya se anulan ciertas libertades. En 1902 accede al trono Alfonso XIII. Entre 1923 y 1930 hemos de hablar de la dictadura del general Primo de Rivera, a la que se oponen casi todos, y posteriormente vendría la proclamación de la Segunda República en 1931 y la Guerra Civil, como todo el mundo sabe, del 36 al 39. ¿No? Todo eso se desencadena desde ya la gloriosa y la restauración hasta ya entrado el siglo XX con la Semana Trágica de Barcelona. Aquí también, como comenté en el otro tema, se crea la CNT, ¿no? Todo esto, el movimiento obrero se seguirá expandiendo, aunque luego ya llegarían las diversas dictaduras, la guerra civil. Y este es el contexto, ¿no? Todo lo que viene, ¿no? Bueno, y el mencionado desastre del 98, que eso es uno de los hechos más determinantes a nivel histórico en España.
Este es el contexto histórico. Esto es lo que estaba pasando, ¿no? El contexto histórico, qué estaba pasando en el mundo y en España en esa época. Luego podemos hacer otro capítulo, otro apartado, que sea contexto social e ideológico, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto en la sociedad, en la ideología? ¿No? El auge del industrialismo había racimado en las grandes ciudades en torno a las fábricas, donde grandes masas proletarias iban a constituir potentes movimientos obreros. Se funda en Londres la primera internacional en 1864, que eso ya también fue mencionado en el tema anterior, que agrupa a todas las organizaciones proletarias, hasta ocupar el poder en la Rusia zarista bajo la dirección de los bolcheviques en la Revolución Rusa en 1917. En España, varios hechos sociales de gran relieve ocurridos entre 1880 y 1910 son los que centran nuestro interés. El anarquismo español es en este momento violento y combativo, de una enorme carga ideológica, como una religión atea, según expresaba Unamuno. En 1909, como hemos dicho, ocurre la fatídica Semana Trágica de Barcelona y otras ciudades de Cataluña. En 1910 se funda la CNT, que es un sindicato anarquista que tendrá una poderosa influencia social hasta la Guerra Civil. Este es el contexto social e ideológico, bastante resumido. Podemos ampliarlo un poco más. Yo veo que es necesario, ¿no? O que se me queda corto. Podemos decir que la Gloriosa en España había dejado muchas posturas encontradas y la polémica empieza sobre todo con la restauración borbónica. Los ideales utópicos de la Revolución del 68 de la Gloriosa se tienen que medir con la realidad cotidiana, que es más amarga, ¿no?, que esos ideales utópicos. Aquí tenemos en España la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos, y representa precisamente esta repulsa social. Su meta es rehacer España desde abajo. Repito, rehacer España desde abajo. Esto tendrá que ver, influirá mucho en el regeneracionismo, ¿no?, del 98, mediante la educación y no desde arriba, como pretendía la política. Por poner algún ejemplo de este regeneracionismo, ¿no?, Joaquín Costa reclamaba un cirujano de hierro para España. Tiene una obra titulada Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno de España, urgencia y modo de cambiarla, de 1903. Aunque estas doctrinas del regeneracionismo muchas veces resultaban contradictorias y el movimiento acabaría desintegrándose. Por otro lado, Maeztu, Ramiro de Maeztu, en Hacia otra España, de 1899, hablaba de la patria muerta, y Rafael Altamira escribió Psicología del pueblo español, de 1902, donde expresa que el problema colonial y exterior de España dependía de la psicología y la cultura de nuestro pueblo. Es decir, en el caso de España, somos los propios españoles los que nos perjudicamos a nosotros mismos. No, sobre el desastre del 98, podríamos seguir hablando bastante más, pero vamos a dejarlo para después, quizá, ¿no? Para cuando hablemos del 98, porque aquí, por ejemplo, tengo apuntados varios autores, ¿no? Sobre el 98 y el problema de España, que bueno, lo puedo comentar ahora, aunque lo podéis colocar donde queráis, ¿no? Se puede decir cuando hablemos del 98 o adelantar algo ahora, ¿no? Por ejemplo, ya que he dicho, ¿no? Aprovecho ya que para unirlo de alguna manera, ya que he dicho que lo que se buscaba era rehacer España desde abajo, sería una buena oportunidad para decir que este asidero, ¿no?, este asidero en los de abajo produce, ¿no?, o favorece la creación de obras tan importantes como En torno al casticismo, de Unamuno, de 1895, Idearium español, de 1898, de Ángel Ganivet, El alma castellana, de 1900, de Azorín, ¿no? Azorín decía que la base del patriotismo es la geografía española, se busca los paisajes españoles, Castilla, lo castellano. Eso se va a decir más tarde, pero se puede adelantar un poquito ahora, no sobra. Vamos ahora con un 2.3
contexto científico y filosófico. Este no lo he mencionado en el título antes del apartado 2 de los contextos, pero me parece muy importante hablar también de un contexto científico y filosófico. Los cambios científicos que se producen en los años finiseculares y a principios del siglo XX son de tal magnitud que modifican de algún modo la concepción que el hombre tenía de sí mismo. La ciencia intenta dar explicación a fenómenos físicos formulando paradigmas científicos nuevos, como la teoría cuántica o la teoría de la relatividad. La sociología se ocupa, ¿no?, como su nombre indica, de los movimientos sociales. El marxismo, con sus teorías sobre la lucha de clases, el materialismo histórico, la plusvalía, modifica los esquemas para interpretar la realidad social. Es decir, ya se rompen esquemas científicos, se rompen esquemas sociales. Todo esto coincide, ¿no?, con el momento que se estaba viviendo en estos años, a nivel mundial y en España. Luego también tenemos Freud con su teoría del psicoanálisis, que planteará también una nueva teoría sobre el alma humana, se vuelven a romper esquemas. Esta teoría de Freud se basaba en las pulsaciones, o bueno, las pulsiones, en los instintos, mejor dicho, reprimidos, el inconsciente humano, etcétera, ¿no?, los sueños. Y luego en filosofía tenemos a Nietzsche, con Así hablaba Zaratustra, así habló, le he cambiado la forma verbal, Así habló Zaratustra, de 1883, 1885, también Más allá del bien y del mal, de 1886. Aquí tenemos la negación de la trascendencia, su teoría del superhombre, la voluntad de poder. Todo esto influye poderosamente en los círculos intelectuales de la época y su estilo vigoroso supone un cambio, un viraje en la expresión artística de la intimidad, ¿no? También influye muchísimo en la expresión. También tenemos en este fin de siglo el resurgir de fuerzas religiosas heterodoxas, como el espiritismo, los cultos mistéricos y ocultistas, el panteísmo, la creencia en la transmigración de las almas, ¿no? Rubén Darío Valle Inclán, por ejemplo, mostraron simpatía por esta suerte, ¿no?, de gnosis, de conocimientos ocultos, y en ocasiones se refleja en sus escritos. El último contexto ya, 2.4, ahora sí, el contexto estético y literario. Aquí podemos explicar que los modernistas y el 98 no aceptan las condiciones del realismo ni del naturalismo. Sus ojos se dirigen ahora hacia Francia, que desde que las naciones hispanoamericanas se independizaron de España, es el país, Francia, que ejerce el papel de liderazgo cultural a estas jóvenes repúblicas, ¿no? Ya se rechaza lo español, se ponen los ojos en Francia, y eso produce que surja el modernismo en Hispanoamérica. En Francia, en ese momento, triunfan el parnasianismo y el simbolismo. Junto a otros poetas anteriores, como Víctor Hugo, estas nuevas corrientes formarán el sustento de los modernistas. Por un lado, el parnasianismo de Théophile Gautier proclamaba el arte por el arte, ¿no?, ese arte por el arte, la perfección formal, la poesía escultórica como un bloque de mármol cincelado. Tenemos este arte por el arte, belleza y arte como consuelo y razón de vida de los poetas, ¿no? La recuperación de mitos griegos, el exotismo oriental, el antiguo Egipto, mitos germánicos y de la España medieval. Todo esto es el parnasianismo. El simbolismo, por su parte, de Baudelaire, Verlaine, no sé si se dice así, se dice Verlaine o como sea, Rimbaud, Mallarmé, con sus estados de ánimo, sus símbolos, su poder evocador, su gusto por la sugerencia y los matices, su lenguaje musical, aportará elementos poéticos al modernismo hispánico que sintetizará diversos hallazgos del parnasianismo, la forma, el exotismo, la riqueza sensorial y también del simbolismo, el ritmo, la música, los símbolos. Debemos destacar, por ejemplo, Las flores del mal, de 1857, de Baudelaire, y entre los principios fundamentales del simbolismo destacar el alejamiento del academicismo, el mundo sensible como reflejo o símbolo de realidades escondidas, ¿no?, que el poeta debe buscar la sugerencia, la música, por encima de todo, como decía Verlaine, y la comunicación de las artes.
Vamos ahora con el apartado 3, que sería el apartado más importante del tema. Todo esto es una introducción muy amplia, pero es una introducción tan amplia sencillamente porque el tema se llama Modernismo en 98 como fenómeno histórico, social y estético. Entonces hay que hablar de todo esto. No puedes ir directamente a hablar de autores y obras. El apartado 3 se llamaría Modernismo frente a 98, se puede llamar también Modernismo en 98, como queráis. Y empezamos con un 3.1 bastante breve, pero que simplemente sea estado de la cuestión. Aquí podemos decir que algunas conclusiones de lo expuesto anteriormente en el tema podría ser que 98istas y modernistas son una misma generación, porque coinciden en el tiempo, son coetáneos, que Antonio Machado y Valle Inclán tienen una etapa modernista y luego también 98ista, vale que sea una misma generación, pero hablamos de estilos, estilo modernista, expresión modernista o expresión 98ista, dentro de la misma etapa. Se puede hablar, eso sí, de un grupo del 98, sobre todo por su juventud, y que es necesario estudiar la evolución de cada autor, que es diferente en cada caso, teniendo el caso, por ejemplo, mencionado de Machado y Valle Inclán, luego Manuel Machado, que se quedó un poquito más en el modernismo, Antonio Machado avanzó más en el 98, es que cada autor es un mundo, eso es muy importante decirlo. 3.2. El modernismo. Vamos con el modernismo solo. Para unos, es un movimiento literario bien definido que tiene una fecha de aparición y de extensión, de 1885 a 1915. Para otros, es una actitud que se caracteriza por el desacuerdo con las formas de vida de la civilización burguesa. Empezamos con los temas. Podemos hacer un 3.2.1 si queremos, como veáis. El modernismo recoge del romanticismo una desazón y una melancolía que derivan en no sentirse a gusto en la sociedad utilitarista de su época. Por eso muchas veces se pueden confundir en un práctico un poema modernista con uno del romanticismo, porque realmente hay desazón y melancolía, insatisfacción con esa sociedad que les ha tocado vivir. Esto les conduce a adoptar una actitud escapista ante la realidad, como también hacían los románticos, así que mucho cuidado con eso, que los lleva a encontrar ambientes exóticos refinados en la Grecia clásica, la Francia dieciochesca, el delicado Oriente o la sociedad caballeresca medieval. Aquí sí es verdad que tenemos una evasión más clara a momentos o lugares clave y concretos. No tanto en el romanticismo, quizá no se ve tanto, se ven más las emociones reflejadas en los fenómenos meteorológicos, en el viento, la tempestad, los acantilados, ¿no? Aquí tenemos más color, más elementos sonoros. Sí es verdad que en el estilo sí que se diferencian, pero tienen elementos en común, romanticismo y modernismo. Al tema. Desaparecen los temas sociales y filosóficos y surgen los de ambiente popular, tratados con aristocracismo y vistos siempre a través de un prisma estético, eso es muy modernista. Además, se resucitan abundantes motivos clásicos y se cultiva el exotismo. Entre los símbolos modernistas más frecuentes encontramos el cisne, el pavo real, la flor de lis, por su relación con la cultura francesa del XVIII, y las flores exóticas. La poética del modernismo es una corriente, como he dicho, esteticista, el arte por el arte. Se sigue una gran maestría en el manejo del idioma. A los modernistas les gustaban las impresiones efectistas, lo que produjera un efecto estético, sonoro, colorista, de las sensaciones, del cuidado exquisito de la forma. Con respecto al lenguaje, el lenguaje modernista es un lenguaje lleno de color. Es sonoro y brillante, busca los efectos fónicos del idioma, aliteraciones, rimas, además de cultismos, neologismos y sinestesias. En la métrica se introducen nuevos metros, hay renovación métrica, al igual que en el romanticismo, pero aquí se ve de un modo más claro, más extremo incluso, ya que hay nuevas estrofas, nuevos ritmos, ¿no? Ya no es todo paroxítono, ¿no? De que tiene el acento en la llana, hay también proparoxítonos, oxítonos, se modifican estrofas tradicionales, así por ejemplo se cultivan el endecasílabo y el dodecasílabo, se enriquece el alejandrino, se modifica la acentuación, se hacen nuevas combinaciones métricas. Aquí ya hay que saber un poquito de métrica, ¿no? Aquí que estás preparado en el práctico para saber qué es un verso
que acaba en llana, que acaba en aguda, oxítono, que acaba en esdrújula, proparoxítono. Ese tipo de claves es lo que nos va a ayudar y nos va a facilitar la identificación de un poema en el práctico, por ejemplo. Vamos ahora con el 98, el grupo del 98, 3.3. Torrente Ballester caracteriza a los miembros del 98 por una serie de rasgos comunes, que explican en cierto modo su compartida visión del desastre en el que se movieron a finales del 19. Todos los miembros proceden de la clase media, son antiburgueses, casi todos proceden de la periferia, y todos tienen prisa por destacar, sea como fuera, ¿no? Son todos excéntricos, anti lo que sea, rebeldes contra la religión, el arte, la literatura, las instituciones. Pero estas actitudes serían más bien externas que reales, si nos ponemos a investigar un poco en sus vidas y tal. En su juventud, los autores del 98 estuvieron guiados por un espíritu rebelde. Unamuno fue socialista, marxista y escritor subversivo. Maeztu expone ideas revolucionarias en Hacia otra España, ¿no? Que lo hemos dicho antes, de 1899. Bueno, sí, creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Hacia otra España. Azorín fue anarquista y propagó sus ideas en folletos incendiarios. Baroja simpatizó con el anarquismo y en El árbol de la ciencia, de 1911, da cuenta de sus ideas ácidas y críticas. Con respecto a los temas y talante del 98, podría hablarse de un cierto idealismo como sustrato común. La influencia también de corrientes irracionalistas europeas y una cierta visión abstracta y subjetiva de España en la que vertían sus propias vivencias y frustraciones, ¿no? E ideales. Antonio Machado, por ejemplo, se acerca a estas preocupaciones en algunos poemas de Campos de Castilla, de 1912. Por el contrario, el Valle Inclán esperpéntico no se puede calificar de 98ista por su visión estética y absolutamente personal. Los miembros del 98, eso sí, tuvieron preocupaciones y temas comunes. Estos temas comunes serían el replanteamiento del problema español sobre una base nueva. Desconcertados y abrumados por el desastre colonial, se pregunta qué va a ser de España sin aliados, ni colonias, ni fuentes de riqueza. En lo geográfico descubren la esencia de España en Castilla. La meditada actitud ante la vida se refleja en que todos los miembros del 98 tienen ante la vida una actitud trascendente, que se muestra, por ejemplo, en el cultivo del ensayo. Y por último, última característica común, es la clarificación del lenguaje. La expresión de finales de siglo estaba cubierta de hojarasca retórica, y por eso van desnudando la lengua de lo superfluo, reduciéndola en busca de la simplicidad expresiva del pueblo, la sencillez y la sinceridad. En definitiva, el 98 rechaza el prosaísmo de la generación anterior. Valoran a Larra, el Quijote será un filón de interpretaciones, muestran simpatía además por la literatura medieval, y en el lenguaje se busca un lenguaje elegante y jugoso que tenga algo que decir. Gustan de rescatar palabras arcaicas para enriquecer el idioma, y en los géneros, como he dicho, destaca sobre todo el ensayo, ¿no? Por esa actitud trascendente. Son los creadores del ensayo moderno, ¿no? Los 98istas. Podemos cerrar ya con el último párrafo, ese modernismo frente a 98, en que, bueno, podemos repetir lo que hemos dicho antes. La supuesta dicotomía modernismo 98 viene del afán de los historiadores de distinguir estos dos talantes estéticos, ¿no? Definidos como talantes estéticos. Se han llegado a conclusiones que oponen valores, temas, estéticas. En todo caso, repetimos que se trata de una misma generación que intentaba superar los clichés lingüísticos de la generación realista que ya estaba gastada. Eso sí lo tienen en común, por supuesto, modernistas y 98istas. Explicado ya este apartado 3, vamos ahora con un apartado 4, donde ahora sí vamos a hablar de autores. Apartado 4, principales autores. Y aquí ya no hablo de modernismo ni de 98, sino de todo, ¿vale? Modernismo 98. 4.1. Rubén Darío, 1867-1916. Rubén Darío, nicaragüense, es el gran padre del modernismo. Leyó a Víctor Hugo, leyó e imitó a Gautier, bebió en los parnasianos,
En 1888 escribe Azul, donde empezó a innovar en versos y prosas, y ya en prosa profana, de 1896, encendió la gran revolución del modernismo. Su tono reflexivo iba a aumentar en sus cantos de vida y esperanza de 1905. Aquí reaparecen temas sociales y políticos, ¿no? El amor a España, la conciencia de América española, el recelo de los Estados Unidos, ¿no? Y una reflexión sobre el sentido de la vida. Al igual que los grandes poetas clásicos, Rubén Darío dejó la poesía diferente de cómo la había encontrado. Tras él, la lengua poética suena de otra manera, digamos. En su agitada vida, Rubén Darío fue un hombre marcado por dos formas de ebriedad, la sensual y la alcohólica. Encarna a la perfección el tipo bohemio, culto y complejo del poeta modernista. Si alguien quiere hacerse una idea de cómo era, puede ver la obra de teatro Luces de Bohemia, ¿no? La representada, que ahí se representa muy bien a Rubén Darío. Bueno, y en la obra también, pero es mejor verla representada, en mi opinión. En su obra suelen señalarse tres etapas de creación. La primera etapa empieza con Azul. Aquí escribe docena y media de cuentos brevísimos y 7 composiciones poéticas. En la segunda edición, de 1890, añade algunos cuentos más y 9 sonetos, los sonetos áureos. Aquí, por ejemplo, mezcla alejandrino de ritmo yámbico con los de ritmo, ¿no? con otro tipo de ritmo, aclimata el endecasílabo francés a nuestra lengua. El color está abierto a la imaginación. En todas las composiciones de este libro, en definitiva, se percibe una concepción del arte por encima de las realidades inmediatas. En su segunda etapa, que comienza con prosa profana, tiene una primera edición de 33 poemas y supone el triunfo de la estética modernista. En el prólogo, Rubén Darío formula las bases de la nueva estética, resumidas en un deseo de originalidad, ¿no? Desde el título mismo, combina una palabra con sentido particular en la liturgia, como las prosas, junto a profanas, que revela el deseo de cambiar lo instituido. También tenemos en responso, en una de las composiciones que se dedica a Verlaine, la sacralización profana de la poesía, ¿no? Que es manifiesta en los cambios novedosos alejandrinos, los eneasílabos agudos, que son bastante inusuales en la métrica tradicional. Por otro lado, ¿no? Una segunda característica o segunda base sería el exotismo, ¿no? El poeta se compara con un pastor griego que al tocar su flauta, sin que lo escuche nadie, se maravilla solo. Es la soledad esteticista que rechaza la vida que le tocó vivir. El amor también es otro de los grandes temas de su poesía, que lo lleva aquí a países lejanos como Grecia, Italia, Francia, Alemania, España, Oriente en general, etc. Y por último, la armonía de la palabra y el verso deslumbrante. La rima revela una conciencia musical del idioma. Los ritmos se corresponden con exquisitas imágenes visuales, olfativas, auditivas, ¿no? A estos recursos se suman aliteraciones, que se corresponden con verdaderos juegos de palabras, como en la famosa con el ala leve del leve abanico, cultismo, neologismos, etc. Su última etapa, que comienza con Cantos de Vida y Esperanza, de 1905, aquí tenemos que el preciosismo de los años anteriores evoluciona hacia una poesía más trascendental, menos convencional y preciosista, más reflexiva y auténtica. El tema galante se sustituye por la reflexión sobre la vida, todo en un tono amargo y melancólico. Los interrogantes sobre el destino están presentes en toda la obra. La preocupación social, la América española frente a los Estados Unidos, como hemos dicho antes, son aquí un motivo nuevo. Salvando las distancias, puede que tenga también ecos 98istas a su manera, pero en el plano americano, ¿no? Porque hay una preocupación social que antes no había, preocupación por esa América española frente a los Estados Unidos, no, hay ya algunas preocupaciones históricas que antes era puro modernismo. Vamos con un 4.2. Seguimos con modernistas, en este caso Ramón María del Valle Inclán, 1866-1936. Tiene dos etapas en su obra literaria, una modernista y otra esperpéntica, más que 98ista. La etapa modernista corresponde sobre todo a sus 4 sonatas, escritas entre 1902 y 1905,
Son las memorias del Marqués de Bradomín, un don Juan feo, católico y sentimental, como dice él, ¿no? Literalmente. Un seductor sádico, satánico y perverso. El estilo es refinado y decadente, muy musical, muy rítmico y cargado de imágenes. Mezcla el lenguaje erótico con el religioso, en tono un tanto amoral, sacrílego y transgresor, como regodeándose en el pecado, en el erotismo y en el placer. Después caminó hacia el esperpento, ¿no? Una estética de sistemática deformación de la realidad. En Luces de Bohemia, de 1920, tenemos este primer esperpento al que dio ese nombre, ¿no? Una mezcla de tragedia y farsa, una deformación sistemática de la realidad. Supone una terrible caricatura de la bohemia literaria y de la España de fin y principios de siglo. Luego tenemos otra obra que es Tirano Banderas, de 1926, una novela que satiriza a un dictador sudamericano. Y en El Ruedo Ibérico, de 1927 a 1936, tenemos dos novelas sobre la corte y la España de Isabel II. En el teatro, sobre todo, se anticipó a su tiempo. Como 4.3 nos ya hemos dicho Rubén Darío, 4.1, Valle Inclán, 4.2. Vamos a hablar del modernismo de Manuel Machado. Aquí seremos un poco más breves. Manuel Machado publicó en 1900 Alma, de estilo modernista, rubendariano, pero la versión ampliada de 1907, titulada Alma, Museo, Los Cantares, refleja ya las tres líneas de su poesía: el simbolismo meditativo, la capacidad para expresar poéticamente la expresión pictórica, ¿no? Y luego también su afición a la copla popular andaluza. En Mal Poema, de 1909, y Ars Moriendi, de 1922, se traslucen ironía, indolencia afectada y condensación expresiva. Este es Manuel Machado, 4.3, es un parrafito, es que no tengo mucho más porque aparte, si no el tema se alargaría mucho, ¿no? Esa es la información más importante. Vamos ahora con Juan Ramón Jiménez, que para lo que es Juan Ramón Jiménez, tengo poco, la verdad. Yo de Juan Ramón Jiménez quedaría un tema, pero eso es lo que tengo. 4.4, el modernismo, bueno, o Juan Ramón Jiménez, 1881-1958. Los comienzos de su poesía son plenamente modernistas. Tenemos Ninfeas y Almas de Violeta de 1900, que tienen un tono romántico y enfermizo. Le sigue a esto una etapa de modernismo simbolista en versos octosílabos y tono doliente, con influjos franceses. En Platero y yo, de 1914, vemos que está escrito en magistral prosa poética de clara herencia modernista. Luego cambia de tono, de actitud y de estilo, y en Diario de un poeta recién casado, de 1916, abre el camino a la poesía pura, intelectual y concentrada. ¿Se podría profundizar en Juan Ramón Jiménez? Sí. ¿Tenemos todo el tiempo que nos gustaría? No. Así que vamos con Antonio Machado, 4.5. Empezó escribiendo bajo el influjo de Rubén Darío. Así publicó Soledad de Galerías y otros poemas de 1907. Luego, en Campos de Castilla, como ya anunciamos antes, de 1912, el paisaje se presenta de modo menos subjetivo. Es el libro que más se puede aproximar al 98 por la meditación sobre las tierras y los hombres de España. Su valoración, sobre todo como poeta, es muy alta. En la posguerra, muchos poetas sociales lo convirtieron en un símbolo poético y vital. 4.6, Miguel de Unamuno. Me estoy saltando un poco las fechas de nacimiento y muerte porque ya las he dicho antes. Sintió España como un problema vital. Su pensamiento, vitalista, ¿no? Se refleja en ensayos memorables como Del sentimiento trágico de la vida, de 1913. Sus novelas, o nivolas, como dice él, son cauce de sus conflictos existenciales. Plantean ideas y creencias de diverso tipo, sobre todo existencialistas. Tenemos Paz en la guerra, de 1897, que es una particular concreción de su intrahistoria, ¿no? De su concepto de intrahistoria. Amor y pedagogía, de 1902, es una sátira contra la pedagogía cientifista. Y Niebla, de 1914, es una plasmación del sinsentido de la vida. Por su parte, San Manuel Bueno Mártir, de 1930, trata sobre el problema de la fe y de la inmortalidad.
En definitiva, son novelas de buena construcción, muy parcas en la descripción exterior y con diálogos y monólogos de una grandísima densidad ideológica. Ya nos queda poquito para terminar. Vamos con Pío Baroja, 4.7, 1872-1956. Es que no recuerdo si dije en este caso el año de nacimiento y muerte. Es el gran novelista de esta generación. O sea, todo un referente para, sobre todo luego cuando en la novela del siglo XX será un referente, Pío Baroja. Su estilo es muy vigoroso, enemigo de la gramática. Su estilo es expresivo y ágil, antirretórico, como quería el 98, ¿no? Claro, preciso y rápido, de prosa vivaz e incisiva. Su tono es agrio, con contrapuntos de ternura y remansos líricos. La actitud de Baroja hacia la vida se caracteriza, sin ánimo de resumirlo demasiado, en un cierto naturalismo pesimista, negativismo ante la vida, ausencia de convicciones religiosas, anticlericalismo, misoginia y misantropía, incluso. Teoriza sobre la vida, a la que considera despiadada, cruel, como una eterna lucha en la que solo triunfa el fuerte. Se revela contra el Estado totalitario y se define como liberal, individualista y anárquico. Su postura es siempre individual y personalista. Así pues, en Camino de Perfección, de 1902, desarrolla el dilema acción-sentimiento. La moral de Nietzsche frente a la piedad de Schopenhauer. En La lucha por la vida, compuesta por La busca de 1904, Mala hierba de 1904 también y Aurora roja de 1905, presenta el ambiente de Lampa y el proletariado madrileño. Y ya en El árbol de la ciencia de 1911 evoca el Madrid de su juventud y la atmósfera asfixiante de la España finisecular. El último autor incluido aquí en este apartado es José Martínez Ruiz, Azorín. Su pensamiento está marcado por la obsesión del tiempo, por la fugacidad de la vida. Azorín es un contemplativo, un nostálgico que vive para evocar. Es ante todo un ensayista genial, uno de los renovadores del género y un gran estilista. Destacamos La ruta de Don Quijote, de 1905, Los pueblos, de 1905 también, España, de 1909, y Castilla, de 1912, El paisaje de España visto por los españoles, de 1917, y Una hora de España, ¿no? Qué sorpresa, de España, 1924. España en todas partes. Sus novelas carecen de trama argumental. Son solo vehículos para expresar su dolorido sentir. Sus primeras novelas respiran el espíritu del 98, la abulia, la angustia existencial, el hombre, anulado por las circunstancias, etcétera. Y ya podríamos cerrar, ¿no? Finiquitar el tema 60. Como conclusiones, esto es que lo digo tantas veces ya que va a llegar un momento en el que no lo diga. Relación del tema con los saberes literarios de la Lorloe, la competencia en conciencia y expresión culturales, la importancia de este tema para luego darlo en clase, ¿no? Que el profesor tiene que conocer este contenido, que esta novela, sobre todo la de Baroja, influirá muchísimo en la novela sobre todo de medio siglo, ¿no? Del siglo XX, influirá en todos esos novelistas como Camilo José Cela, como Miguel Delibes, ¿no? Todos los que vinieron en esa etapa, que hemos resuelto la dicotomía modernismo 98, hemos llegado a la conclusión de que es la misma generación, pero con estilos diferentes, una evolución que se produce, ¿no? De final del siglo XIX a principio y ya bien entrado el siglo XX, porque hay obras que incluso están ya casi llegando a la guerra civil, y poco más que añadir. Referencia bibliográfica, tengo que decir que aquí solo tengo tres, no sé por qué, se me ha extraviado alguna por ahí, pero bueno, buscad más, es mi consejo, porque siempre que yo tengo aquí algunas referencias, que algunas pecan de ser un poco antiguas, yo recomiendo que haya alguna por ahí del 2000 y algo, ¿no? Para que el tribunal vea que os habéis modernizado y habéis renovado los temas. De Mainer, que lo tengo citado en Rico, en Francisco Rico, en la historia de la literatura española, volumen 6, de crítica, hay un trabajo que es Modernismo 98, tal cual, de Shaw, el mítico Shaw, ¿no? Pero ahora tenemos una obra de 1989 que es La generación del 98, tal cual, de cátedra, y Torrente Ballester, de 2003, esta es un poco más moderna, La generación del 98 e Hispanoamérica, que es un trabajo incluido en Arbor, creo que es una revista Arbor,
el número 174. Y fin, cerramos aquí el tema 60.